En el amplio mundo de la química y de las ciencias en general, existe una buena cantidad de herramientas cuyo propósito no es otro sino el de facilitar la comprensión de la misma a los seres humanos. La más importante y trascendental de todas ellas es la tabla periódica de los elementos, la cual llegó para revolucionar nuestra comprensión de la materia. Hoy te invito a embarcarte en este viaje de conocimientos para descubrir los secretos que nos esconde esta mítica tabla, en lo que es una inmersión cautivadora al mundo de la química. Asimismo, seremos capaces de reconocer cómo esta tabla icónica es mucho más que una simple lista de elementos. Es más bien una ventana a la esencia misma de la materia y una herramienta invaluable tanto para científicos como para curiosos por igual. Sin más que decir, comencemos. En el año de 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publica el primer diagrama que busca ordenar a los elementos organizados de forma creciente de acuerdo a su masa atómica. Mendeleev organiza su tabla en filas horizontales, dejando espacios vacíos en donde se debían de incorporar algunos elementos que aún no habían sido descubiertos. Estamos hablando de un científico visionario que pudo ver más allá de su época. El respaldo a las predicciones de Mendeleev se produce tras el descubrimiento del galio, el escandio y el germanio entre 1874 y 1885, localizándolos en aquellos espacios en blanco, lo que dio aún más valor, aceptación y prestigio a su descubrimiento dentro de la comunidad científica. Historia de la clasificación periódica. Todo comienza en 1789, cuando Antoine Laurent de Lavoisier realiza el primer intento de clasificación, identificando por aquel entonces a 37 cuerpos individuales, agrupándolos según su comportamiento ante ciertas reacciones químicas, incluyendo la luz o el calor. En 1817, Johann Wolfgang Dobereiner propone reunir a los elementos en un sistema de tres llamado tríadas. Estos elementos fueron reconocidos en base a propiedades similares. John Newlands, en 1864, es el primero en utilizar la palabra periodicidad y asignar un número atómico a cada elemento. Y aunque Mendeleev aún no estaba al tanto del trabajo reciente de sus colegas europeos, llegó a las mismas conclusiones, lo cual le da aún más mérito del que comúnmente recibe. Elementos y su distribución en la tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta fundamental que ha experimentado una evolución a lo largo del tiempo con el fin de representar de manera más precisa nuestro conocimiento acerca de los elementos y sus propiedades. En la versión actual de la tabla, los elementos que comparten propiedades similares se agrupan en columnas, denominadas grupos. Además, los elementos se organizan en filas horizontales llamadas periodos, que presentan un aumento gradual en su número atómico. Esta organización en grupos y periodos está directamente relacionada con la estructura electrónica de los átomos, en particular con el último orbital ocupado por los electrones de un átomo. En 1913, Henry Moseley propone un criterio de ordenamiento de los elementos químicos basado en el número atómico, lo que condujo a la formulación de la ley periódica moderna. Según esta ley, cuando los elementos se disponen en orden ascendente de sus números atómicos, sus propiedades físicas y químicas muestran patrones periódicos predecibles. Línea del tiempo de la clasificación periódica. Durante el siglo XIX, los químicos comienzan a clasificar a los elementos conocidos de acuerdo con similitudes en sus propiedades físicas y químicas. El final de estos estudios generó la tabla periódica moderna que conocemos. En 1817, Johann Dobereiner elabora un reporte en el que se muestra una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades. En 1869, Dmitri Mendeleev publica su primera tabla, organizada en orden creciente de masa atómica. Al mismo tiempo, Lothar Meyer, químico alemán, publica su propia tabla con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. En 1913, Henry Moseley, mediante estudios de rayos X, determina la carga nuclear de los elementos, reagrupándolos en orden creciente de número atómico, tal como la conocemos hoy en día. En 1945, Glenn Seaborg descubre los elementos transuránicos, así como el aislamiento de 10 elementos químicos. Finalmente, en 2016, se da la bienvenida a 4 nuevos elementos químicos, que fueron los números 113, 115
117 y 118, completando la séptima fila de la tabla periódica. Propiedades de los elementos en la tabla periódica. Para una comprensión más profunda de las propiedades en la tabla periódica, es imperativo examinar la relación entre los elementos dentro de un mismo grupo o periodo. Estas propiedades intrínsecas incluyen el radio atómico, la energía de ionización, la electronegatividad, la afinidad electrónica y el radio iónico. El radio atómico es la medida de la distancia desde el núcleo hasta el último nivel de energía de un átomo. La energía de ionización denota la cantidad de energía requerida para extraer un electrón de un átomo, resultando en la formación de un catión monopositivo. La afinidad electrónica, también conocida como energía de unión electrónica, refleja la energía liberada o absorbida cuando un átomo gana un electrón, convirtiéndose en un ion mononegativo. La electronegatividad se define como la capacidad de un átomo para atraer electrones en un enlace covalente. Su valor se encuentra vinculado a la masa atómica y el radio atómico, y se establece de manera indirecta mediante cálculos basados en otras magnitudes y propiedades atómicas. Grupos y periodos en la tabla periódica. Grupo 1. Metales alcalinos. Incluye elementos como el litio y el sodio. Son muy reactivos y suelen ser blandos. Grupo 2. Metales alcalinotérreos. Grupo 3. Familia del escandio. Grupo 4. Familia del titanio. Grupo 5. Familia del vanadio. Grupo 6. Familia del cromo. Grupo 7. Familia del manganeso. Grupo 8. Familia del hierro. Grupo 9. Familia del cobalto. Grupo 10. Familia del níquel. Grupo 11. Familia del cobre. Grupo 12. Familia del zinc. Grupo 13. Térreos. Grupo 14. Carbonoideos. Grupo 15. Nitrogenoideos. Grupo 16. Calcógenos o anfígenos. Grupo 17. Halógenos. Grupo 18. Gases nobles. Periodos. Los periodos representan las filas horizontales en la tabla periódica. Cada periodo corresponde al número de capas electrónicas que rodean el núcleo de los átomos en esa fila. A medida que avanzamos de izquierda a derecha en un periodo, el número atómico tiende a aumentar. Elementos representativos y de transición. Estas categorías se basan en la ubicación de los elementos en la tabla periódica y sus propiedades químicas. Los elementos representativos son aquellos que se encuentran en los grupos o familias principales de la tabla periódica, que son los grupos 1, 2 y desde el 13 hasta el 18. Estos elementos suelen tener configuraciones electrónicas más simples y se caracterizan por sus propiedades químicas y físicas distintivas. Los elementos de transición se encuentran en el bloque central de la tabla periódica, que incluye los grupos 3 al 12. Son conocidos por sus propiedades metálicas, como conductividad eléctrica, maleabilidad y ductibilidad. A menudo tienen configuraciones electrónicas más complejas debido a la ocupación de orbitales d en sus capas exteriores. La tabla periódica moderna. La tabla periódica es una herramienta fundamental en la química y la ciencia en general. Sirve para una variedad de propósitos importantes, incluyendo organización de elementos. La tabla periódica organiza los elementos químicos conocidos en una disposición sistemática. Predicción de propiedades. Permite predecir las propiedades químicas y físicas de un elemento en función de su ubicación en la tabla periódica. Identificación de elementos. La tabla periódica proporciona información sobre los símbolos y nombres de los elementos químicos. Configuración electrónica, es decir, cómo están distribuidos los electrones en sus orbitales. Comportamiento químico. Ayuda a entender cómo los elementos reaccionan y forman compuestos químicos. Los elementos en el mismo grupo tienden a formar compuestos con patrones similares. Aplicaciones industriales. La tabla periódica es esencial en la industria química y en la fabricación de productos químicos, materiales y dispositivos electrónicos. Ayuda a seleccionar los elementos adecuados para aplicaciones específicas. Educación y ciencia. Es una herramienta pedagógica fundamental en la enseñanza de la química y la ciencia. Facilita la comprensión de conceptos químicos y proporciona una base sólida para la investigación científica. Descubrimiento de nuevos elementos. La tabla periódica se utiliza como guía para buscar y sintetizar nuevos elementos químicos. Los científicos pueden predecir las propiedades de elementos aún no descubiertos en función de su ubicación en la tabla. Elementos sintéticos y su ubicación en la tabla periódica.
Los elementos sintéticos son aquellos que no se encuentran naturalmente en la Tierra y han sido creados por la manipulación de partículas fundamentales en un entorno controlado, como reactores nucleares, aceleradores de partículas o explosiones nucleares. Estos elementos tienen números atómicos que van del 95 al 118 y se muestran en la tabla periódica en color púrpura. Los elementos sintéticos son inestables y tienen vidas medias de isótopos que varían desde los microsegundos hasta billones de años. Además de estos elementos sintéticos, también hay 5 elementos que fueron creados artificialmente, pero que luego se encontraron en la naturaleza en pequeñas cantidades, como el tecnecio, el plutonio y otros. Los elementos sintéticos son de gran interés en la investigación científica, aunque no tienen aplicaciones prácticas fuera de este campo debido a su inestabilidad y producción limitada. El primer elemento total sintético fue el curio, sintetizado en 1944. Le siguieron otros elementos como el americio, el berkelio y el californio. El estenio y el fernio se descubrieron en 1952 mientras estudiaba la composición de desechos radioactivos de la explosión de la primera bomba de hidrógeno. Estos elementos sintéticos han ampliado nuestro conocimiento sobre la química y la física de los elementos, pero su uso se limita principalmente a la investigación científica. Usos y aplicaciones de los elementos. Hidrógeno. En estado líquido, unido al hidrógeno, se utiliza para propulsar cohetes espaciales. Se está considerando su uso como combustible, ya que es un elemento no contaminante. Helio. En cirugía, se utilizan cabezas de helio ionizado en el tratamiento de tumores de los ojos, estabilizando o provocando la remisión de los mismos. Boro. Fabricación de vidrios y esmaltes, principalmente utensilios de cocina. Carbono. Se producen diamantes a partir del carbono, como grafito en los lápices para generar fibras de carbono. Nitrógeno. En la producción de fertilizantes, explosivos, colorantes, amoníaco, así como también para rellenar los paquetes de alimentos como las Sabritas para mantener su frescura. Oxígeno. Se utiliza en medicina como parte de aire artificial, en forma líquida como combustible de cohetes, en la industria siderúrgica para el afinado del acero. Flúor. Para hacer polímeros como el teflón, para hacer pasta de dientes y enjuagues bucales en el tratamiento de aguas. Neón. Se utiliza para hacer tubos incandescentes, pantallas de televisión o como refrigerante. Elementos químicos y el medio ambiente. La relación entre el medio ambiente y los elementos químicos es profunda y compleja. Los elementos químicos desempeñan un papel crucial en la formación y funcionamiento de nuestro entorno natural, y su manejo adecuado es esencial para mantener la salud de nuestro planeta. Aquí hay algunas formas en las que los elementos químicos están relacionados con el medio ambiente. Ciclos bioquímicos. Los elementos químicos circulan a través de ciclos bioquímicos en la Tierra. Estos ciclos, como el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo, involucran a los elementos químicos en procesos naturales que son vitales para la vida en el planeta. Por ejemplo, el carbono es esencial para la fotosíntesis y la respiración, lo que influye directamente en la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y en el cambio climático. Contaminación ambiental. La actividad humana ha liberado una variedad de sustancias químicas, incluyendo contaminantes y productos químicos tóxicos en el medio ambiente. Estos contaminantes pueden incluir metales pesados como el plomo y el mercurio, así como productos químicos sintéticos como los pesticidas y los productos químicos industriales. Estos contaminantes pueden causar daño a los ecosistemas y representar riesgos en la salud humana. Contribuciones científicas a la tabla periódica. A lo largo de la historia de la ciencia, visionarios de la química han dejado una huella indeleble en nuestra comprensión de la materia. Somos conscientes de que fue Mendeleev quien desarrolló la primera tabla periódica. No obstante, en esta ocasión vamos a repasar la historia de algunos científicos que dieron nombre a los elementos de la tabla. Borio, su nombre se denominó al honor al físico danés Niels Bohr, considerado como una de las figuras más importantes de la física contemporánea y como uno de los padres de la bomba atómica, galardonado con el Premio Nobel de Física en el año de 1922. El Copernicio honra al gran científico y astrónomo y matemático Nicolás Copérnico, quien sentó las bases de la teoría heliocéntrica, aportación decisiva a la ciencia
que situó al Sol y no a la Tierra en el centro de nuestro sistema. El Curio honra a Marie Curie, física, matemática y química polaca, nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radioactividad. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, física y química, y la primera mujer en ser profesora de la Universidad de París. Descubrimientos recientes y futuros en la tabla periódica. Elementos recientemente descubiertos: niono, moscovio, teneso o ganesón, cuyos números atómicos son respectivamente el 113, 115, 117 y 118. Elementos futuros previstos. El ununenio, también conocido como elemento 119 o ecafrancio, es un elemento químico hipotético de símbolo Ue y número atómico 119. El unvinilio o ecarradio es el nombre temporal de un elemento químico de la tabla periódica aún no descubierto, cuyo símbolo provisional es el Vn y su número atómico 120. El umbiunio es el nombre provisional de un hipotético elemento químico aún no sintetizado, que significa 1, 2, 1 y cuyo símbolo provisional es Ubu y su número atómico 121. Correspondería al nuevo grupo de superactínidos. Resumen y conclusión. A medida que vamos recorriendo las filas y columnas de la tabla periódica de los elementos, observamos varios patrones notables, como la tendencia de los elementos a volverse más metálicos a medida que avanzamos hacia la izquierda y hacia abajo en la tabla. Además, hemos explorado cómo la tabla periódica se ha expandido a lo largo del tiempo para acomodar nuevos elementos químicos, algunos de los cuales han sido sintetizados en laboratorios modernos. Esto resalta la naturaleza dinámica de la ciencia y la importancia de la investigación continua. La clasificación periódica no solo es una herramienta de referencia vital, sino que también es un testimonio del poder de la ciencia colaborativa y del ingenio humano para descubrir y organizar el mundo que nos rodea. Ha facilitado la predicción de propiedades de elementos aún no descubiertos, ha contribuido a avances tecnológicos y también nos ha abierto la puerta a investigaciones más profundas sobre la estructura y el comportamiento de la materia misma. Y recordemos, todos somos materia. Gracias por su atención.